A ver. Resulta que la Unión Europea le ha prometido a Kiev que se va a unir siempre y cuando siga con la guerra. ¿Qué clase de condición es esta? Bueno, pues esto llega a raíz de las palabras de Viktor Orbán, quien ha afirmado que Bruselas le ha prometido a Kiev la adhesión a la Unión Europea a cambio de algo muy sencillo: que siga el conflicto con Rusia. Bruselas ha prometido esto, según ha afirmado el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. La oferta es muy sencilla. Los líderes europeos decidieron que Ucrania debe seguir luchando contra Rusia. Ucrania debe luchar. A cambio, consigue una membresía acelerada a la Unión Europea. Esto ha dicho Orbán en un programa de radio local. En este escenario, él ha recordado también las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien en febrero sugirió que Kiev podría ingresar a la Unión Europea antes del 2030. No tengamos ninguna duda de que la posición hoy en Bruselas, la posición oficial, es que Ucrania debe ser admitida lo más rápidamente posible. Con esto, quieren decir en el plazo de 1 o 2 años. Esto es lo que ha dicho Orbán. También ha agregado que hay una mayoría pro-guerra en Bruselas. En el mundo occidental, gracias a los estadounidenses, hay ahora una mayoría de pro-paz. Pero en Bruselas todavía hay una mayoría de pro-guerra. Esto señaló Orbán. Esta tendencia está arruinando a toda la Unión Europea, según palabras del primer ministro. De hecho, él considera que la membresía acelerada podría, de hecho, también afectar hasta Hungría. Bruselas está lejos de Ucrania, pero Hungría está a tiro de una piedra. Estamos hablando de un país vecino, así que las consecuencias en nuestro caso son mucho más obvias, más directas y más rápidas. Puedo decir con plena responsabilidad que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea arruinaría la economía húngara. No debemos permitir que algunos idiotas en Bruselas decidan desde sus escritorios si Ucrania puede ser miembro de la Unión Europea o no. Aquí, nosotros los húngaros de verdad debemos decidir sobre este asunto y tenemos derecho a hacerlo, porque, según el Estatuto de la Unión Europea, nadie puede ser miembro de la Unión Europea sin el apoyo de todos los demás Estados miembros. Por lo tanto, Hungría tiene aquí la palabra decisiva. Pero el tema de la palabra de Orbán también ha sido mucho más fuerte. Él ha hablado de la resolución adoptada el miércoles por el Parlamento Europeo, según la cual los países miembros se comprometen a apoyar militarmente a Ucrania con no menos del 0,25% del Producto Interno Bruto. O sea, para que se entienda, absolutamente todos los países europeos a partir de ahora tienen un 0,25% de su Producto Interno Bruto anual menos en sus arcas, porque todo tiene que entregarse a Ucrania. El líder húngaro ha comentado de que esto en realidad es una auténtica locura. El punto de partida es erróneo. La mayoría de los que votaron a favor en el Parlamento Europeo afirman que el futuro de Europa pasa por el campo de batalla, pero no es así, porque el futuro de Europa no puede decidirse en el campo de batalla, porque allí no hay solución, solo puede decidirse en las mesas de negociaciones. Por eso hay que luchar por la paz y la negociación. Ellos no lo ven así, quieren ir a la guerra. Terminó denunciando Orbán. En este escenario también, él ha subrayado que la cuestión clave en este asunto es la financiación, y Hungría no debería permitir que los Estados miembros de la Unión Europea contraigan préstamos conjuntamente, se endeuden y endeuden no solo a nuestros hijos, sino también a nuestros nietos. Pero claro, lo más llamativo de todo esto han sido pues las palabras iniciales, sobre todo de Viktor Orbán, con respecto a lo que está sucediendo, ¿no? En este escenario que ya nadie lo puede creer, porque aparentemente es diferente a lo que sucede con la Alianza Atlántica. La Alianza Atlántica te exige que no estés en un conflicto previo para poder ser candidato. Bueno, pues aparentemente en la Unión Europea necesitas estar en una guerra y tiene que ser contra Rusia, y tienes que prometer que vas a seguir con ese conflicto para que tengas una adhesión a la Unión Europea. Y no cualquiera, según está diciendo Viktor Orbán, una adhesión completamente acelerada. Y claro, él mismo ha comentado, ¿no?, las palabras de Ursula von der Leyen, que de hecho no son contrarias, no se contradicen con lo que está afirmando Viktor Orbán en este momento. Así está el escenario en Europa, en el que se busca una confrontación a unos niveles tan agresivos que incluso invitan a Ucrania a que siga para poder ser un país miembro.
Sin embargo, como comentábamos hace un momento, el tema de la Alianza Atlántica es muy diferente. El jefe de la OTAN ha confirmado que el ingreso de Ucrania a la alianza ya no está sobre la mesa, desapareció, ni siquiera es un tema de discusión. Así es como se está viviendo el escenario dentro de la Alianza Atlántica, que claro, es uno muy diferente incluso al de la Unión Europea. Pero vamos a ser honestos, ¿cuál es el país que tiene más peso en la Alianza Atlántica? Bueno, pues esto se responde solo, ¿no? La postura de Estados Unidos es mucho más de un tema de ya empezar a negociar y de dejar de meter más leña al fuego, algo que para Europa es lo que debería seguirse haciendo. En este contexto, el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, ha dicho que no descarta la normalización de las relaciones de la alianza, escuchen bien esto, con Rusia, una vez que terminen los combates en Ucrania. O sea, la Alianza Atlántica ya está lista para hacer las paces con Rusia. Un escenario, como hemos dicho, muy diferente al que se vive precisamente dentro de la Unión Europea. Es normal que si la guerra hubiera cesado, Europa, de alguna manera, paso a paso, y también Estados Unidos, paso a paso, restauraran las relaciones normales con Rusia. Esto ha declarado Rutte en una entrevista con Bloomberg, algo que llama completamente la atención, porque desde hace bastantes años no escuchábamos al jefe de la Alianza Atlántica decir que está listo para ya normalizar relaciones con Rusia. También ha respondido afirmativamente a la pregunta de la periodista de si el mandatario estadounidense Donald Trump de verdad está retirando la membresía de Ucrania de la mesa de negociaciones en la OTAN. El propio Trump ya había aseverado a finales de febrero que el régimen de Kiev puede olvidarse de la OTAN. Creo que es probablemente la razón por la que empezó todo. Terminó sosteniendo el propio jefe de la OTAN. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. De hecho, en opinión de Rutte, Trump rompió el estancamiento en el conflicto ucraniano al iniciar los diálogos con las dos partes. Empezó a tratar con los rusos. Creo que esto es positivo. Con los ucranianos también es positivo. Y hubo un aumento y un acuerdo el pasado martes en Arabia Saudita entre Estados Unidos y Ucrania sobre la necesidad de abogar por el cese al fuego. Todo esto en realidad es bueno, terminó concluyendo Rutte, reconociendo con cautela que es muy difícil predecir lo que va a pasar y si los esfuerzos de la administración de la Casa Blanca van a terminar culminando con éxito. En todo caso, al lograrse un acuerdo de paz, será difícil a la OTAN que se involucre de alguna manera en el proceso del monitoreo de su cumplimiento. Esto ha agregado Rutte. Eso sí, la alianza podría brindarle consejos a Kiev y compartir su visión de cuál sería la mejor manera de hacerlo. O sea, básicamente, para que se entienda, buen cristiano, están dejando a Ucrania a la deriva. Ya no va a ser parte de la Alianza Atlántica. Esto es algo que no se va a considerar. La OTAN no se va a meter en las negociaciones, tampoco en el monitoreo de su cumplimiento, y el tema de enviar tropas es algo que nace completamente de la soberanía de cada uno de los estados. No tiene nada que ver con la Alianza Atlántica. Así que bueno, incluso el propio jefe de la OTAN diciendo que van a empezar a normalizar relaciones con Rusia cuando todo esto se termine concretando, demuestra pues un escenario en el que, como siempre, ¿no? Para variar, vaya por Dios, ¿quién lo diría? Vamos a sorprendernos, pues la Alianza Atlántica vuelve a ser de las suyas, vuelve a desconocer compromisos y simplemente se va y deja, en este caso, para variar, a Ucrania absolutamente sola. Por último, el secretario de la OTAN se ha mostrado optimista, según él dice, ¿no?, acerca de la eventual posibilidad de que las hostilidades podrían cesar este año. Así que, damas y caballeros, ya sabemos muy bien lo que va a suceder dentro de la Alianza Atlántica. Sabemos muy bien, y seguramente, que esto es algo que golpea definitivamente al propio Volodymyr Zelensky y que las acciones por parte de Rusia, quieran o no sus detractores, al final ha dado los resultados que ellos mismos buscaban. De hecho, la iniciativa de la movilización, de la invasión de Rusia sobre territorio ucraniano, fue esta: que Ucrania no se una a la Alianza Atlántica. Así que esto es uno de los objetivos que seguramente la propia administración estadounidense le va a terminar expresando a Rusia a la hora de intentar llegar a un consenso y también a la hora de intentar poner paños fríos a lo que se está viviendo de momento. Pero lo que más llama la atención no es lo que busca Rusia, no es la postura de Ucrania, sino cómo tan fácilmente, de repente, de una manera incluso hasta parecería completamente espontánea, la OTAN y su propio jefe cambian completamente de discurso.
Ahora, tomando en cuenta esto, el presidente estadounidense Donald Trump ha tenido que salir al frente a decir que el día de ayer se mantuvieron conversaciones muy buenas y productivas con el presidente Vladimir Putin. Pero aquí hay un problema, y muchos expertos lo están señalando, medios de comunicación también. No se ha dicho exactamente cómo es lo que ha sucedido, cuáles son los datos a fondo de la reunión entre Estados Unidos y Rusia, lo cual para algunos confirma que ha habido no una negociación acalorada, pero sí una divergencia de puntos que ha sido muy difícil de sobrellevar. Así, el presidente estadounidense Donald Trump ha informado que su delegación mantuvo pues el jueves los contactos con su homólogo ruso Vladimir Putin, y bueno, ya se dice un poco, ¿no?, que poco a poco se va revelando exactamente los puntos sobre la reunión entre Vladimir Putin y Witkoff, el enviado especial por parte de la administración estadounidense. Lo único que ha dicho Donald Trump es que ayer tuvieron conversaciones muy buenas y productivas con el presidente ruso. Eso escribió en sus redes sociales. Además, el líder estadounidense ha señalado que hay muchas posibilidades de finalizar el conflicto ucraniano. En este momento, miles de tropas ucranianas están completamente rodeadas por el ejército ruso y en una situación terrible y vulnerable. He solicitado encarecidamente al presidente Vladimir Putin que les perdone la vida. O sea, estamos hablando de lo que se demuestra en el campo de batalla y que es una vez más una posición de poder por parte de Rusia. Algo que habíamos comentado en anteriores videos, pero que diferentes medios de comunicación e incluso algunas personas se han comprado, ¿no?, este discurso de que Rusia en realidad está perdiendo o Rusia no tiene capacidad de decisión. Según el mandatario estadounidense, eso sería una masacre horrible, como se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial, si obviamente la administración rusa decide tomar esa iniciativa. Por su parte, la jornada anterior, el presidente ruso ha aseverado que la situación en la provincia de Kursk está completamente bajo control de las Fuerzas Armadas de Rusia. Las tropas ucranianas que aún quedan en el territorio están completamente aisladas, bajo control total del fuego. Es imposible sacarlos y eso ya está garantizado, terminó afirmando. Y si se produce un bloqueo físico en los próximos días, será imposible salir en absoluto. Solo habrá dos caminos: rendirse o morir. Estas fueron las palabras del presidente ruso. Tras la reunión en Jeddah, Washington levantó la pausa en el intercambio de inteligencia y reanudó la asistencia de seguridad a Ucrania, algo que también hace muy difícil la negociación entre Estados Unidos y Rusia. De hecho, en el marco de esta iniciativa de paz, Trump ha usado activamente el deseo de Kiev de contar con este apoyo para empujar al país hacia un acuerdo. Así, tras el reencuentro, básicamente Kiev aceptó la propuesta de Estados Unidos de un alto al fuego de 30 días. Ahora, la jornada anterior, Vladimir Putin lanzó una serie de cuestionamientos que son bastante densos y que sencillamente Estados Unidos en su momento no ha podido responder. Falta ver los resultados de esta reunión, como hemos comentado, pero se habla de que en la valoración el propio Vladimir Putin ha tenido varias dudas. Él dijo que si se acuerda una tregua de 30 días, se irán todos los que están allí sin luchar. Se supone que les dejaremos salir de allí después de que han cometido crímenes en masa contra civiles. Claro, eso es lo que incluso está pidiendo Donald Trump. En la misma línea, Putin se preguntó cómo se va a resolver el tema del control y la verificación del cumplimiento del régimen del alto al fuego a lo largo de una línea del frente. De hecho, 30 días podrían usarse para que Ucrania se rearme y para la movilización que siga en curso. Además, también abordó la cuestión muy importante: ¿quién va a dar las órdenes para suspender los ataques y garantizar la paz? Alegando que en una línea de combate de 2.000 kilómetros resulta muy difícil determinar las posibles vulneraciones. Un alto al fuego de 30 días, lo ha dicho la propia administración en el Kremlin, simplemente no les sirve. Y claro, esto es lo que para algunos expertos ha hecho que no se publique de inmediato los resultados de la reunión entre Estados Unidos y Rusia. Esto está saliendo un poco a cuentagotas y con algunos matices, porque algunos expertos consideran algo muy importante: que tal vez en este momento la propia administración de Estados Unidos esté intentando negociar, vamos a decir así, con los rusos para que, bueno, más o menos se logre algún tipo de acuerdo. Es muy importante también entender qué va a suceder con esta tregua, si realmente va a ser aplicada y sobre todo, la administración rusa está exigiendo condiciones. ¿Se van a cumplir? Bueno, de momento lo único que se tiene es a Donald Trump diciendo que tuvo conversaciones muy productivas y muy buenas, algo que también, vamos a ser honestos, es una declaración de cara a la opinión pública, de cara a la comunidad internacional, para ver si está dando resultados o no la estrategia de Donald Trump.